Bueno, buenas tardes a todos. Este pequeño videíto de unos pocos minutos es para hacer una introducción al tema de las aplicaciones de proyectos cuando realmente uno trabaja en proyectos empresarios que son más grandes, entonces necesita manejar lo conceptual y poder a través de algún software manejar toda la información de la que se dispone. Vamos a hacer como un pequeño repaso y vamos a ir asociando estas partes de la administración de proyectos con lo que vimos de las etapas que tiene la investigación de operaciones para, dado un problema, llegar a una solución. Y después sí, juntos vamos a culminar en un pequeño ejemplo para hacer la aplicación de software. Repasando un poquito, nosotros dijimos que la administración de proyectos tiene 3 etapas: la planeación, la programación, la ejecución y el control, ¿sí? De todas las actividades que componen cualquier proyecto que debe llevarse a cabo en cualquier empresa, y todo proyecto tiene recursos que son limitados, ¿sí? Una vez que uno maneja estas 3 etapas del proyecto, nosotros vimos hasta acá que hay 2 técnicas para resolver los modelos de proyecto, que es la técnica del camino crítico, ¿sí? Que tiene actividades determinísticas, actividades con tiempos determinísticos y todos los datos que conlleva de averiguar son determinísticos, y el PER, que maneja tiempos probabilísticos para su resolución. Entonces, si empezamos a recorrer las etapas, vemos que tenemos una primera etapa que era la de planeación, ¿sí? En esa etapa de planeación, un poco lo que nosotros hacemos, la primera etapa del proceso de la investigación de operaciones, que es la formulación del problema, ¿sí? Para poder formular ese problema, nosotros teníamos que definir un objetivo, ver si había restricciones a tener en cuenta, si había interrelaciones, ¿sí? Entonces, lo primero es el objetivo. El objetivo, cuando uno tiene un problema de proyectos en una empresa, lo tiene que definir cada empresa. Generalmente lo que se quiere o se tiene como objetivo es poder llevar a cabo ese proyecto en el menor tiempo posible, ¿sí? Pero también yo puedo estar diciendo que quiero llevarlo a cabo en un tiempo razonable con el menor costo posible. Y entonces ya mi objetivo es otro, con la menor cantidad de recursos posibles, ¿sí? Y entonces tengo alguna idea, una vez que resuelva el modelo que planteo, para poder después tomar decisiones, ¿sí? Algo que es fundamental una vez que uno define el objetivo, es decir, bueno, si yo tengo restricciones, generalmente en un proyecto puede haber restricciones de plata, un cierto capital a invertir en ese proyecto, puedo tener limitaciones de recursos, ¿sí? Toda esa información también es importante, quizás no al momento de plantear el proyecto, sino que todo eso me va a servir después cuando llegue a la última etapa, ¿sí? Entonces, yo en esa etapa de planeación tengo que buscar toda la información, ¿sí? Que son la lista de actividades, la duración de las actividades, y ahí voy forjando si esa duración es única o si tengo más de una duración por tarea, si estoy trabajando con un método determinístico después o probabilístico. Necesito todas las predecesoras, necesito determinar los recursos y los costos que yo tengo para cada uno de los recursos, que después, por supuesto, me va a dar los costos por actividades. Y toda esa información son lo que nosotros habíamos llamado en un modelo matemático los parámetros,
¿sí? Entonces, después dependiendo el valor de esos parámetros, podemos jugar con si estamos en algún problema que es determinístico o probabilístico. ¿Y dónde concluye la etapa de planeación? Planteando el modelo, que en este caso de proyecto es la construcción de la red, ¿sí? Del proyecto. Entonces, hasta ahí nosotros sabemos cuando tenemos un modelo de proyecto, lo que tenemos que hacer es construir, cuando tenemos, perdón, un problema de proyecto, nosotros tenemos que construir un modelo, y el modelo es armar la red, ¿sí? Porque después que tengamos esa red, con toda esta información que hemos relevado, vamos a pasar a la próxima etapa, que es la etapa de programación, donde nosotros vamos a hacer una serie de cálculos, ¿sí? Que nos va a otorgar información para poder tomar decisiones. Entonces, construido el modelo, tengo que resolverlo, ¿sí? La resolución de ese modelo, de acuerdo a los tiempos, fundamentalmente, ¿sí? Al parámetro tiempo, si es determinístico o es probabilístico, nosotros ya sabemos que tenemos dos metodologías para resolver, ¿sí? Aplicada a cualquiera de las dos metodologías, nosotros vamos a poder determinar una serie de variables que ya hemos definido y que vamos a averiguar, como son la duración total del proyecto, ¿sí? Era una de las incógnitas, o sea, una variable que si yo planteo el modelo y lo resuelvo por alguna metodología, voy a poder calcular su valor. Otra variable, otras variables a calcular serían el tiempo de inicio y de terminación, tanto cercanos como lejanos, de cada una de las actividades, porque eso me va a llevar a poder determinar cuáles son las actividades críticas y cuáles son los caminos críticos dentro de los proyectos, ¿sí? Y después la holgura. Todos estos son variables, ¿sí? Y son variables que yo calculo a través de haber planteado el modelo y haber resuelto el modelo, que me van a servir a mí para poder tomar decisiones, ¿sí? En la próxima etapa, que es la etapa de ejecución y control, ¿sí? Una vez que yo resuelvo el modelo, quizás a veces se puede validar si uno tiene información de proyectos anteriores similares a este, donde se ha tardado o se ha calculado un determinado tiempo de ese proyecto, y después cuando se ejecutó hubo cambios, se guardó toda esa información y uno puede ayudarse con esa información para después poder validar el proyecto. Pero una vez que yo sobre todo lo planifico y lo programo y hago todos los cálculos, ¿sí? Yo voy a tener en el proyecto, cosa que todavía no hemos visto, pero lo que yo voy a tener es mi programación en papel, y una vez que se pone en marcha el proyecto, se puede hacer en esta etapa de utilizar software, ¿sí? Un seguimiento, en donde uno puede ir midiendo el avance real conforme se van realizando las tareas y comienzan a ocurrir problemas, ¿sí? Porque uno planea que una actividad empiece en tal fecha y termina en tal otra, pero resulta que cuando él tenía que iniciar, todavía no está terminada la tarea anterior, y entonces el proyecto se empieza a retrasar, ¿sí? Para lo cual uno puede ir haciendo ese seguimiento, reprogramando el proyecto, ir sacando informes, ¿sí? De ese avance, que nos van dando información para saber o para hacer un análisis, ¿sí? Entre qué me pasa con estos cambios que ocurrieron una vez que el proyecto se está ejecutando contra lo planificado y programado. Y si yo puedo tomar acciones para no cambiar la duración del proyecto. Para eso tengo información, toda la información que antes calculé con los inicios cercanos y lejanos, y con las terminaciones cercanas y lejanas, con las holguras de las actividades. Entonces yo puedo, ¿sí?, ir
haciendo un control, ¿sí? Entre lo que planifiqué y programé y lo que me va ocurriendo en la realidad. Como en la realidad siempre ocurren cosas que sobrepasan a lo que está programado, entonces uno puede ir mirando y puede ir tomando decisiones para saber si puede mantener la fecha del proyecto, si no se puede hacer nada, se me va a retrasar el proyecto, si tengo que poner más recursos para mantener la fecha. Bueno, hay una combinación, ¿sí?, de decisiones que uno puede ir tomando a medida que en los software uno puede hacer el seguimiento de los proyectos y en tiempo real. Para esto, el software más utilizado, por lo menos en las empresas de la zona, es el Microsoft Project, ¿sí? Es un software que, bueno, tiene su larga data, ha empezado allá por los años 90 y ha ido cambiando de versiones, cada versión más nueva, ahora está el 2019 y creo que el 2020 también alcanzó a salir. Su uso es el mismo, si uno usa un Project 2000 y usa un Project 2019-2020, la verdad que lo que hace es exactamente lo mismo, lo que van haciendo con cada versión es mejorando los informes que se pueden generar, ¿sí? Haciendo un mejor uso en cuanto a lo que es eh, visibilidad, digamos, ¿sí? Mejores informes, mejores presentados, más cantidad de informes, en sí lo que va cambiando es ese aspecto. Lo que tiene realmente muy bueno es que uno puede manejar no solo los tiempos, como nosotros hemos visto conceptualmente hasta ahora, sino que uno puede manejar la asignación de recursos, que también se puede hacer en forma manual, la asignación de recursos, pero bueno, dado al uso de estos software ya no tiene mucho sentido ver cómo se hace un perfil de recursos, ¿sí? Sí, por ahí los tiempos, porque es importante aprender lo conceptual, que después van a ver que les va a servir y mucho para ir tomando decisiones al momento de la implementación. Pero ya lo que es recursos, ¿sí?, el perfil de recursos con todos los costos asignados a esos recursos, que esto me va a dar el costo total del proyecto, eso realmente ya hoy por hoy se maneja a través del software. Y todo lo que son los tiempos, vamos a ver un ejemplo para resolver y lo vamos a ver en tiempo real, ¿sí? Ya no lo vamos a ver en el papel, si bien vamos a ver los diagramas que ustedes hicieron en papel y todo eso, pero ya lo vamos a ver en tiempo real, ¿sí? Ya me va a decir si eso dura 2 días, yo tengo que saber cuándo empieza el proyecto, cuándo empieza esa actividad, qué día en almanaque, y si dura 2 días, cuándo termina en fecha de almanaque, ¿sí? Entonces ya uno empieza a manejar tiempos reales. Todo lo que es software, sobre todo el MS Project, Microsoft Project, que es el más utilizado también, hay otro que se llama el Primavera, que hace exactamente lo mismo que el Project, según dicen en la práctica es mucho más potente en el manejo de costos, pero es un software que se puede encontrar en empresas multinacionales porque es excesivamente caro. En cambio, el Microsoft Project es más accesible, entonces la pequeña y mediana empresa y, bueno, y empresas grandes que no son corporativas lo usan. Y después, ahora vamos a ver en un ratito, dada esta situación de pandemia y de estar trabajando en forma virtual, vamos a usar nosotros algo similar, pero que es un software libre. ¿Por qué es potente cualquier programa que maneje la planeación, la programación y el control de un proyecto?
porque a través del software uno rápidamente puede entrar toda la información y configurar, ¿sí?, una planificación y una programación o un plan en poco tiempo. Administra todos los recursos, ¿sí?, que realizan el trabajo. O sea, uno va a configurar y va a decir todos los recursos de los que se disponen para ese proyecto. Esos recursos van a tener un costo que se va a definir adentro del software y después se van a asignar esos recursos a las tareas que los necesiten, ¿sí? Y una vez que uno configura tiempo, configura recursos, configura costos, ¿sí?, rápidamente el software procesa toda esa información y nos van dando esos informes que son tan importantes, ¿sí?, para conocer a priori en la etapa de planificación y programación qué recursos necesito, cuándo los necesito, qué costos tengo por semana, por ejemplo, en un proyecto o por día, cuándo voy a necesitar la plata, porque me dice el presupuesto y cómo se ejecuta ese presupuesto en el tiempo. También me dice, una vez que yo cargue todo, tengo problemas y todo, que están sobreasignados, ¿sí? Si yo tengo una persona que está trabajando en el proyecto y es capaz que está en 2 tareas simultáneas, la asigné a 2 tareas simultáneas, quiere decir que el tiempo que tiene en ese día, que si trabaja 8 horas, es imposible, porque tiene que estar 8 horas en una tarea y 8 horas en la misma, en otra que está en simultáneo. Entonces me va diciendo todos esos problemas una vez que yo terminé de programar y antes que lo ejecute. O sea que ya ahí tengo que empezar a tomar decisiones. Si yo tengo superposición o sobreasignación de recursos, tendré que ver cómo lo puedo solucionar y si lo puedo solucionar antes de empezar a ejecutar el proyecto. Después voy a tener otros problemas en la ejecución, ¿sí? Pero yo ya de antemano sé si los recursos que asigné a ese proyecto me alcanzan o no me alcanzan, o puedo ver si juego con las holguras de las tareas y correr las tareas en el tiempo para solucionar esa sobreposición de recursos. O sea que ya de antemano, antes de empezar a ejecutar, si tengo problemas, los tengo que resolver y ver cómo los resuelvo, ¿sí? Y si cuando yo resuelvo ese problema, cómo afecta al tiempo de duración del proyecto y al costo del proyecto, ¿sí? Entonces, es muy potente ya desde la planificación y la programación. El MS Project maneja 3 tipos de recursos cuando uno tiene que entrar la información. Lo que son los recursos de trabajo, que el software interpreta que son los recursos humanos y todos los equipamientos que yo necesito para hacer las tareas. Son todos aquellos recursos, ¿sí?, cuyo costo se define por unidad de tiempo. Eso es lo que llama recursos de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo un operario, el operario es un recurso de trabajo. Si yo tengo una máquina, ¿sí?, cuyo costo es por hora, también es un recurso de trabajo. Por eso se dice que son todos los recursos cuyo costo está definido por unidad de tiempo. En cambio, los recursos materiales son los recursos consumibles, ¿sí? Por ejemplo, el cemento, la arena, el cable, ladrillo, tejas, todo lo que yo necesito, ¿sí?, que hay que se consumen y que hay que definir su costo en función de una unidad, ¿sí? Si yo estoy hablando de arena, cuando entro el recurso arena, tengo que poner un costo y poner una unidad de medida. Si yo la arena la voy a medir por kilo, pongo el costo por kilo. Y después defino en cada tarea que la necesite a la arena, cuántos kilos de arena asigno a esa tarea, ¿sí? O puedo definirla en toneladas, pero siempre tiene una unidad de medida y son los consumibles. También
se pueden definir como recursos materiales el dinero, ¿sí? Todo lo que son los recursos financieros. Y después hay otro tipo de costos que maneja el proyecto que se llaman, otro tipo de recursos que son los recursos costo. Esos recursos son aquellos recursos que uno asigna al proyecto y también se llaman recursos por uso, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que pagarle viático a una persona o la persona que está asignada a esa tarea tiene que realizar un viaje, entonces tengo que pagar el pasaje de un vuelo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como recurso por costo. Muchas veces esos recursos por costo se suelen entrar también como costos fijos, pueden llegar a manejarse, ¿sí? Si yo tengo que pagar comida, cada comida tiene un costo, entonces también es un recurso por costo. ¿Qué es lo que se hace? Es decir, bueno, la comida vale 1.000 pesos. Entonces, si yo asigno a la tarea una comida, ¿sí? Es como que cuando yo asigno la comida, usa esa comida y se lleva el costo que está definido de 1.000 pesos. Esto también es válido cuando yo tengo que contratar recursos humanos que son externos a mi empresa o arrendar alguna instalación, algún equipo. Entonces, en vez de pagar el uso de la máquina mía, que es un recurso de trabajo, porque yo tengo un costo por hora que uso esa máquina, ¿sí? Lo que hago es arrendar una máquina y cuando la asigne a la tarea, ¿sí? La asigno como un costo por uso. Cuando la asigno, si me costó alquilarla 1.000 pesos, que está todo el día trabajando en la tarea, directamente a la tarea van los 1.000 pesos. Esta es la parte más difícil de los software, que es el manejo de los recursos. Pero no por definir los recursos, porque eso generalmente se tiene claro en una empresa, sino que aprender a manejar los costos de esos recursos, cómo entrarlos al software de manera tal que me haga un cálculo real de esos recursos. Y después también otra cosa que se le puede decir, cada vez que uno usa esos recursos, cuándo libera el costo. Si lo libera al inicio de la actividad, si lo libera al final de la actividad, o si el costo se genera prorrateado en el tiempo que dure la actividad. Pero bueno, todas estas cosas las vamos a ir viendo con el ejemplo. El problema, como les decía, que nosotros tenemos en esta oportunidad es, vamos a hacer entre todos un ejemplo de un proyecto chiquito de construcción, para lo cual vamos a usar el Project Libre, cosa que todos podamos tener en la clase que corresponda instalado en la máquina el Project Libre. Les vamos a dejar, esa es la página donde se puede descargar el Project Libre. Nosotros tenemos una versión anterior por si alguien tiene o no baja la que está en la página, hay una versión anterior para descargar en máquinas menos potentes, digamos, y les vamos a dejar un ejemplo en el Moodle y le vamos a dejar una ayuda para resolver ese ejemplo, pero igual lo vamos a hacer entre todos en clase, ¿sí? Así que para la clase de Project, lo que ustedes tendrían que hacer es poder mirar de antemano este video y tener el Project Libre descargado en sus máquinas y el ejercicio, ¿sí? Entonces, con eso entre todos vamos a ir trabajando, vamos a ir resolviendo ese pequeño ejercicio. Después van a tener otros ejercicios en un práctico para que ustedes, si quieren, practicar el soft. Y después sí, cuando nosotros les entreguemos el caso, ustedes elijan un caso para hacer, es importante que quien quiera usar el Microsoft Project puede hacerlo. ¿Por qué? Porque después se los voy a contar en
el día de la clase, todo lo que interactuemos con el Project Libre, exactamente lo mismo, ustedes lo van a poder hacer en el Microsoft Project, con la ventaja de que el Project Libre no tiene tantos informes y no es muy lindo para mirar informes, y sí lo es el MS Project, ¿sí? Entonces, cuando ustedes o eligen el caso o nosotros le demos un caso, para aquellos que por ahí no tengan un caso más real para hacer, después ustedes eligen si lo hacen con Project Libre o con Microsoft Project. Nosotros le damos la libertad, ¿sí?, de usar cualquiera de los software. Así que bueno, entonces seguimos con el tema el miércoles 30, creo que es. No, 31. El 31 entonces hacemos el ejemplo.